Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a continuar con la transmisión inalámbrica que Nikola Tesla quería producir. Yo sé que hay muchos suscriptores que están un poco en contra cuando hablaba de que la radio, me dicen la radio no la creó Nikola Tesla, la hizo Marconi. Sí, lo sé, por supuesto, pero en realidad usó muchísimas patentes que ya tenía Tesla en Estados Unidos. Esto es una anécdota, cuando Marconi termina de patentar la radio, la quiso patentar también en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Habían patentes muy similares ya anteriores, hechas por Nikola Tesla, y resulta que no se la aprobaron la patente. Hasta que pasó un montón de tiempo y después, cuando hizo una transmisión inalámbrica Marconi, ahí le aceptaron la patente. Pero en realidad Tesla lo que le interesaba era hacer la transmisión inalámbrica de energía. Si bien la radio, como yo le expliqué, es una transmisión inalámbrica de energía, él hablaba de potencias mucho más grandes. Por ese motivo vamos a hacer la segunda parte, que es este video. Y Tesla conocía los desarrollos que había hecho la bobina de Ronkov, era un científico también de la época, los conocimientos de Hertz y también conocimiento de todos los científicos de la época. No le salió de la galera solamente y empezó a hacer sus propios inventos. Fue un poco alimentado por el conocimiento de la época. En ese entonces Marconi también estaba trabajando con las ondas electromagnéticas, y Nikola Tesla lo único que se preocupaba, aunque le avisaban que estaban haciendo copias de sus patentes, dice: yo voy a hacer algo más grande, más grandioso. Él quería hacer transmisión de energía potente realmente, no solamente una energía débil como en el caso de la radio, como le expliqué en la radio galena. Bueno, no vamos a perder más tiempo. Es muy importante lo que aprendió de Maxwell también, con respecto a la inducción magnética. Vamos a empezar a hacer un ejemplo. Acá yo tengo un transformador y voy a mostrar la inducción que va a producir y va a encender este foco sobre esta bobina. No tiene ningún contacto físico, simplemente toma el campo magnético del transformador se transmite a la bobina, y la bobina va a conducir la energía que prende este foquito. En realidad este es un campo magnético de baja frecuencia, muy baja frecuencia, y lo que hacía Nicolás es producir alta frecuencia y aún con mucha tensión. Pero para ir entrando en el tema, que más bien lo estudió Maxwell. Bueno, yo voy a enchufar acá el transformador y vamos a ver cómo se enciende el foco. Ahí lo estamos viendo. Está totalmente vertical al campo. Si yo lo saco y pongo este papel, la transmisión se produce lo mismo. Acá hay una transmisión de energía de la bobina de abajo a la bobina de arriba. Esta transmisión es algo común porque los transformadores en la actualidad funcionan así. Depende de la cantidad de vueltas que yo le dé acá, es la tensión que voy a sacar en este punto. Esto simplemente es para informarle que hay una transmisión inalámbrica del campo magnético con respecto a una bobina puesta dentro del campo magnético, siempre que sea variable. Lo que vamos a hacer ahora es ver esto. En realidad, la bobina que hizo Tesla es esta. Fue sumando en forma de espiral una bobina y le producía corrientes variables, alternas, de muy alta potencia, y esto generaba un campo magnético. Vamos a hacer otra experiencia. Vamos a transmitir a esta otra bobina, que es exactamente igual. Vamos a encender ese foco a distancia. Es otra forma de mostrar la transmisión de energía a distancia. Voy a poner acá la bobina generadora
voy a hacer lo que hacían ellos, porque yo con un oscilador, con un par de transistores, lo haría un perfecto generador de energía. Pero en este caso lo voy a hacer con chispas, de la misma forma que lo hacían en esa época. Esto es un elevador de corriente. En realidad es un electrificador de cerca de perímetro. Cuando yo ponga la corriente acá, me larga aproximadamente entre 10 y 15.000 volts, un chispazo que va a saltar dentro de esta bobina que está puesta en serie, va a producir un campo magnético muy fuerte que va a estar en resonancia porque son iguales. Como le expliqué en el video anterior, la resonancia es muy importante y me debería prender este foco. En realidad la distancia que vamos a utilizar en este caso no es muy alta, no es mucha, porque la intensidad que estoy usando tampoco es mucha. Pero para explicar el tema es suficiente. Lo voy a enchufar. Ahí están viendo, eso es lo que hacía en su momento y en su época Nicolás Tesla. Producía un campo magnético con una tensión muy fuerte en la base de su generador. Y ahora voy a poner, no sé si está viendo la cámara, el LED. Ahí el LED tiene que estar viéndose el encendido del foco que está puesto inalámbricamente. Inmediatamente salta la chispa, se produce una inducción electromagnética, son ondas electromagnéticas que, para que vea que sí se transmite la energía, me prende el LED. Bueno, esto es lo que hacían de alguna forma en esa época los científicos de la época. Ahora vamos a seguir con el tema de la bobina de Nikola Tesla, que él pretendía transmitir energía a distancia. Esto espero que lo estén viendo. Ahora lo voy a sacar. Y vamos a seguir con la explicación. Nicolás, Nicolás, como ustedes quieran, yo por ahí lo castellanizo un poco, hizo esto, puso la bobina inductora abajo y una bobina que multiplicaba muchísimo el voltaje porque tenía muchas vueltas de alambre, mucho más fino, puesta dentro del campo magnético de la de abajo. En definitiva, esto que ustedes están viendo acá, esto es la bobina de Nicolás Tesla. ¿Qué hacía con esto? Esta bobina tiene muchísimas vueltas. Cuando el campo magnético, la de abajo, es como este transformador, inducía un campo magnético en la segunda bobina y se elevaba la tensión en forma más que exponencial, porque cada vuelta iba generando más voltaje. Como esto tenía miles de vueltas, el voltaje se acumulaba en la esfera, ionizando toda la zona de aire que había alrededor. Toda esa tensión que generaba el campo magnético lo inducía en esta bobina. Acá se aplicaba 1000 volts y acá se multiplicaba por 100 o 200 o 1000 veces más, y hasta tenía 1.000.000 de volts acá. En este momento, la bobina de arriba, la conexión de arriba, iba a una esfera metálica. Nicolás tenía una torre para sostener todo este sistema, pero acá está básicamente lo que él hacía. En esta bola era simplemente para distribuir las cargas que ionizaba el aire. Si ustedes lo analizan, que es lo que estaba haciendo yo, es muy parecido a un dipolo que se utilizan en la actualidad. Yo ahora les voy a mostrar una antena de una FM, que es un dipolo. Ya les voy a explicar por qué es un dipolo. Esta es una antena de una FM. Acá está. Acá tiene el irradiante positivo y de este lado viene el negativo.
Esto simplemente es un adaptador de impedancia para alimentar el positivo. En el caso de la bobina de Tesla, ahora la voy a explicar en el pizarrón, también es un dipolo. Yo he hecho este análisis, cómo ha funcionado. Esta es la Tierra. Acá tenía la bobina primaria alimentada con alta tensión. Acá tenía la bobina secundaria, que en definitiva es un transformador, como le mostré yo, que se traduce la energía por el campo magnético a la de arriba. Y acá hay una bola que generaba una distribución de iones en esta forma para tratar de transmitir la frecuencia. Pero hay algo que no lo explican en muchos lugares, es que también tenía una especie de antena enterrada en la Tierra. Y acá donde está el dipolo vendría a ser esta distancia. El negativo y el positivo. El dipolo que yo les mostré es esto. Hoy en día se usan así, irradiantes, y acá viene un cable positivo y el negativo. Esto es un dipolo común que se utiliza en los radios de FM. Y si usted analiza esto que había hecho Nikola Tesla, es un dipolo. Lo alimentaba en este lugar, producía una corriente de alta tensión a una esfera que a su vez ionizaba el aire y tenía una transmisión abajo de tierra. ¿Por qué? ¿Qué pretendía hacer él? Cuando le dijeron que había mucha copia de sus proyectos en Marconi, que transmitía a través del aire o del espacio, ya no vamos a decir más éter porque no se usa, es verdad, no se usa la palabra éter. Marconi transmitía a través del aire. Nikola Tesla quiso hacer lo siguiente: transmitir a través de la Tierra. Acá ponía su torre, la voy a hacer así, que en realidad era un dipolo porque tenía una parte enterrada. Esta era la parte exterior y esta la interior. En definitiva era un dipolo como le expliqué yo recién. El dipolo se utiliza en todos los transmisores de radiofrecuencia. Bueno, y él pretendía mandar corriente o ondas, no corriente, sino ondas electromagnéticas a la Tierra, porque consideraba que era mejor conductor que el aire. Él quería hacer esto: mandar una onda electromagnética a la Tierra que rebotara y se pusiera en fase. En fase quiere decir que esté una enfrente de la otra. Y así se iba sumando, como cuando uno suma el empuje de un péndulo. Supongamos que tenemos un péndulo, si yo lo pecho en el momento justo, cada vez esta distancia, el periodo, es mayor siempre y cuando lo peche en frecuencia o en el punto correcto de oscilación. Bueno, él decía que iba a transmitir energía a través de la Tierra. Pero ¿dónde estaba el error que cometió? Él pensó que la energía se podía transmitir en forma direccional. Y en realidad la energía que él transmitía a la Tierra se transmitió porque las ondas electromagnéticas se transmiten en forma perpendicular al irradiante, así y así. Y tenía mucha pérdida y por eso no le funcionó. Y pretendía poner otras torres aproximadamente en distintos puntos del planeta, qué sé yo, de la Tierra, para obtener energía, siempre a través de la Tierra. Ese fue el fracaso que tuvo y por ese motivo no funcionó. En realidad, lo que había hecho era un generador de ondas electromagnéticas a través de la Tierra. En el caso de las emisoras de radio, también es un generador de ondas electromagnéticas. Lo voy a borrar esto. Vamos a explicar un poco cómo se propagan las ondas electromagnéticas, que es energía. Este es un dipolo. Las emisoras producen una transmisión a través del positivo y un negativo que es la Tierra. El dipolo sería esto. Esta energía
sí se propaga a través del éter o del espacio, pero es muy débil, no era capaz de hacer andar motores. Y eso fue lo que le pasó a Nikola Tesla, que no pudo hacer su proyecto positivo. Marconi logró la transmisión de telegrafía a través del océano y empezó a tener más popularidad, y fue cuando los inversores de Nikola Tesla se le fueron, empezó a entrar en decadencia y se fue hundiendo de a poquito económicamente, y llegó el momento en que se decepcionó, se deprimió, apareció un montón de cosas, a pesar de que él había logrado estudios muy profundos en lo que eran las ondas electromagnéticas, y se le habían copiado las patentes que terminaron dándole la razón a Marconi cuando hizo la primera transmisión a través del océano de telegrafía sin hilo. Se quedó sin sponsor y al último terminaron destruyendo la torre que había creado. Pero tenía mucha razón en el sentido que había creado un dipolo para transmitir energía. Él cargaba condensadores y los descargaba sobre ese sistema. Como le expliqué yo, era un transformador. La bobina de abajo inducía a la bobina de arriba, la bobina de arriba tenía muchas vueltas y el voltaje se elevaba notoriamente. Mandaba un extremo a tierra y el otro extremo él pretendía irradiarlo. Esta es la segunda parte de cómo transmitir energía inalámbrica, cosa que ahora se usa en los celulares, por ejemplo, pero siempre basado en campos magnéticos como este. Se pone un celular cerca, pero es una energía electromagnética cerca, como yo hice recién en el transformador, no es a distancia. Se están haciendo algunos experimentos con transmisión a distancia con microondas. En realidad el sol nos transmite la energía a nosotros a través de microondas, porque viene con una elevadísima frecuencia, y esa frecuencia, que llega a miles de kilómetros, nos está transmitiendo energía. Eso sería una forma de energía inalámbrica. En la actualidad se están haciendo experiencias con antenas parabólicas direccionales, porque mientras más alta la frecuencia, la energía es más direccional. Entonces se están haciendo con especie de microondas y pantallas parabólicas, haciendo especie de aposta entre una antena y la otra, transmiten energía. Pero siempre, ya le digo, en proporciones pequeñas. Ahora se está llegando a generar bastante energía en relación a ciertos vatios, pero no megawatt o como se está produciendo la energía actualmente a través de la línea. Le quiero agradecer a la gente de Rumania, que nos sorprende porque nos están viendo desde ese país y nos dan bastante buenas ondas y felicitaciones. Le agradezco notablemente que la gente de ese lugar tan lejano esté viendo nuestro programa. Otra aclaración que voy a hacer: cuando hablamos de energía libre que no existe, mucha gente se preocupa notablemente porque quiere que exista o quieren hacer experimentos. Nosotros, cuando decimos que no existe la energía libre, nos referimos exclusivamente a crear energía por sí misma, no la energía barata. Si hablamos de energía libre como energía gratis, sí existe mucha. La solar, que todos se enojan que hablo de la solar nomás, pero está la eólica, hay la geotérmica, hay un montón de energía. Lo que pasa es que libre sería costo cero para nosotros, o no sé cómo ustedes piensan, pero para mí la energía libre o absoluta es la que se crea de la nada, y esa no existe. Por eso insistimos tanto en que no existe la energía creada de la nada. La energía se transforma, el universo es energía y se va transformando. Los planetas se transforman, la Tierra se transforma. Algún día desapareceremos. Las galaxias se van cambiando de lugar, se van comprimiendo o se van expandiendo. Vamos a desaparecer. Esa energía bestial que tiene el Sol se va a perder. O sea que la energía se va. No se puede crear por sí misma. Sí utilizar la que existe, y si nosotros consideramos que libre es usar energía que ya está y la queremos sin costo, bueno, pongámosle que sea energía libre. Pero para mí la energía absoluta no se puede crear. También le voy a informar que hicimos cursos de energía fotovoltaica solar y que han quedado grabados. Si al que le interesa, lo puede solicitar en el canal y nosotros se lo enviamos. Además, les pido que comenten
y difundan este video, así nos ayudan a mantener este canal. Amigos, hasta la próxima y suscríbanse.